San Mateo 15, 21 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. El título de este pasaje allí en la Biblia dice: la fe de la mujer cananea. Comienza el texto diciendo que Jesús salía de Galilea, de Genezaret, y fue a la región de Tiro y de Sidón. Estas eran ciudades paganas e idólatras al norte de Israel y que estaban sobre la costa del mar Mediterráneo. Allí una mujer cananea, en el Evangelio de Marcos dice Ciro-Fenicia, porque evidentemente era la zona de Fenicia, y luego en el tiempo de Jesús esa zona estaba tomada por los romanos y pertenecía a Siria. Se acerca al Señor desesperada y llegando a él le dijo: ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer sabía que no podía aspirar a más, ni tenía otra cosa a la que apelar. No tiene derechos ni méritos, ni siquiera era judía, era una extranjera, podemos decir una pagana. Y depende únicamente de la misericordia de Dios o del Señor. Sabemos el alcance de la palabra misericordia: favor inmerecido. Tal vez esta persona sabía cuál era su situación, su condición, pero frente a la necesidad y a la crisis en la que vivía, con la situación que estaba pasando con su hija, que estaba atormentada por un demonio, sin tomar en cuenta todas estas cuestiones, se acerca al Señor. Se acerca y le pide al Señor que tenga misericordia, que el Señor pueda obrar. Sabemos que la fe se fortalece en medio de las crisis. Si tenemos que decir que la fe tiene que fortalecerse y tiene que afirmarse en nuestra vida, seguramente nos vamos a dar cuenta que se va a fortalecer y se va a afirmar cuando pasamos por algunas situaciones difíciles o algunas crisis en nuestra vida. Porque allí es donde tenemos que depender únicamente del Señor. Porque a veces no hay nadie más que nos pueda ayudar y solamente
podemos depender de la gracia y de la misericordia del Señor. Pero esa fe tiene que ser una fe firme y una fe que pueda superar los obstáculos. Esta mujer tenía varios obstáculos que de alguna manera le iban a hacer como un impedimento para que ella reciba la respuesta, la bendición que había venido a buscar delante del Señor. Quisiera analizar el primer obstáculo. Y el primer obstáculo lo llamaríamos el silencio de Jesús. En el versículo 23, la primera parte, dice, pero Jesús no le respondió palabra. En todo el relato del ministerio de Jesús en los evangelios, no vamos a ver algo así. Siempre el Señor recibía a quienes se acercaban a Él y todos salían bendecidos y todos salían llenos de gozo por haber recibido lo que el Señor les dio. Y este es un caso que nos llama la atención. Jesús se mantiene en silencio. Jesús no le da respuesta. No es fácil entender en estos momentos realmente cómo seguir adelante en esta situación. Ella clamaba, su hija estaba gravemente padeciendo, atormentada por un demonio y evidentemente ella estaba clamando, necesitaba una respuesta. Y yo diría una pronta respuesta. Creo que esta situación, si bien es una de las pocas que se menciona en los evangelios en que Jesús actúa de esta forma, tal vez cuando esto lo pasamos a nuestra experiencia, tal vez en más de una oportunidad nos hemos encontrado con el silencio del Señor. ¿No es así? Porque muchas veces predicamos decir, bueno, pedimos al Señor y el Señor en el momento, en el instante, pero no siempre. A veces venimos con nuestra necesidad, con nuestra crisis, con el momento difícil y planteamos nuestra petición delante del Señor y parece que el Señor no responde. Encontramos silencio. Muchas veces queremos encontrarle el sentido a este silencio. Nos parece difícil que el Señor no responda a una oración. Y entonces pensamos, bueno, el Señor que sabe todas las cosas, a lo mejor no nos respondió porque sabe que no lo íbamos a escuchar, o que tal vez en ese momento no era el momento en que el Señor debía hablar a nuestra vida, o como dice allí el libro del profeta Sofonías, el Señor callará de amor. Pero evidentemente tenemos que decir que es difícil esperar en silencio una prueba. Es una prueba muy difícil de soportar. A todos nos pasa esto, o quizás le ha pasado, o le puede pasar. Cuando miramos la Biblia, encontramos algunas referencias de esto. El salmista Asaf, en el Salmo 83, versículo 1, dice así, ante un peligro, ante el asedio del enemigo, dice, oh Dios, fíjese la oración, no guardes silencio, no calles, oh Dios. Fíjese cómo aquí el salmista estaba sufriendo y padeciendo esta situación. Él necesitaba tal vez una respuesta rápida. Señor, estoy rodeado de enemigos. Necesito ahora, ya. Y entonces le dice de una manera abierta, sincera y de corazón, no guardes silencio, no calles. No había respuesta.
el mismo salmista David también había pasado por una experiencia similar. En el Salmo 143, los versículos 7 y 8, David dice: respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Fíjese lo que estaba diciendo: me muero. Respóndeme pronto. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Necesitaba una respuesta ahí. ¿Cuántas veces hemos orado al Señor y parece que el Señor no responde? ¿Le ha pasado? ¿Y cuál ha sido nuestra expectativa al respecto? Que hemos tratado de disculpar al Señor y será que el Señor no... Esto no es como... A lo mejor el Señor tiene otro propósito al Señor, pero evidentemente hay algo que podemos rescatar de esto. Por supuesto que Dios tiene sus tiempos para obrar y los tiempos de Dios no siempre son nuestros tiempos. Y cuando yo estoy apresurado y cuando yo estoy en apremio y parece que si no es ahora, y Dios está viendo y Él sabe que la situación es diferente y el Señor va a obrar sin dudas, pero en el tiempo que Él cree conveniente. Pero tenemos que decir que, así como los salmistas que citamos, nos ponemos inquietos y decimos: Señor, no guardes silencio, Señor, quiero escuchar la respuesta. No calles, respóndeme pronto, haz oír por la mañana tu misericordia. Qué importante tal vez esta reflexión, porque muchas veces podemos llegar a desmoralizarnos y pensar que entonces el Señor no nos quiere escuchar o el Señor no nos quiere responder o que el Señor no está interesado en nosotros como para obrar conforme a la necesidad que nosotros tenemos. Pero sabemos que Dios es un Dios grande de amor y de misericordia. Muchas veces tenemos que entender que realmente debemos saber esperar y confiar en el Señor. El propósito del silencio del Señor no fue acentuar el dolor, la angustia en el corazón de esta mujer, sino intensificar el anhelo de su oración. Más, llevarla a insistir con mayor persistencia. Tenemos que reconocer que no toda oración que es aceptada por Dios es respondida inmediatamente. ¿O no es así? No toda. No toda oración que sabemos que Dios la aceptó, que el Señor la recibió, tiene una respuesta inmediata. Pero cuando Él obra de esta manera, entendemos que es para que nuestra fe pueda fortalecerse y ser perfeccionada. Hay un texto en la primera carta del apóstol Pedro que nos da una pauta de esto. El apóstol Pedro dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Sometida a prueba, ¿qué? La fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe va a ser sometida a prueba. Pedro aquí lo habla en forma general y
tenemos que entender que esa prueba va a purificar esa fe. Esa fe la va a, digamos, la va a hacer crecer, porque mire las palabras que dice, ¿no? Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra delante del Señor. Entonces, necesitamos confiar en el Señor. Tal vez está el silencio. No tuvimos un no por respuesta, pero tampoco un sí. No sentimos que el Señor se haya ocupado y que haya resuelto el problema porque no lo vemos. Pero allí es donde nuestra fe, si es una fe genuina, se fortalece en el Señor. ¿Qué le parece? Se fortalece en el Señor. Vivimos en el tiempo de que todo tiene que ser inmediato, ya. Ya. Pero con Dios las cosas son diferentes. Estamos acostumbrados a que todo se hace cada vez más acelerado, más rápido. Pero con Dios las cosas son diferentes. Y es evidente que tenemos que conocer que Dios tiene sus tiempos para todas las cosas que tienen que ver con nuestra experiencia y con nuestra vida. Y entonces cuando tenemos que esperar ese tiempo de Dios, y aunque esa espera esté en el silencio, podemos estar seguros y confiados de que el Señor estará haciendo la obra. Y como bien dice el apóstol Pablo, mucho mejor de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermoso esto, ¿no? Porque muchas veces ese tipo de cosas o este tipo de cosas nos desmoralizan. Muchas veces yo he escuchado creyentes decir, mire, el Señor no me escuchó. ¿El Señor escuchó a la mujer? Sí, le escuchó. No es que el Señor no estaba desatento o estaba mirando para otro lado y esta mujer clamó a Él y le pidió y el Señor no le escuchó porque estaba atento a otra cosa. No, el Señor escuchó, pero no le respondió. Entonces, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos tener una fe firme y una fe persistente en el Señor. Una segunda cosa que vemos en el texto es la molestia de los discípulos. En el versículo 23 del texto, en la última parte, dicen ellos, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos estaban molestos por la insistencia de esta mujer, porque lo seguía y clamaba, dice que daba voces, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella creía que Jesús era poderoso para hacer el milagro. El medio era hostil. Tal vez los que la rodeaban, y en este caso eran los discípulos, estaban molestos por esta situación. Sin embargo, esta mujer no cesó de clamar al Señor. A veces nos pasa, ¿no? Que podemos estar en situaciones donde aún el medio no nos ayuda a poder realmente acercarnos al Señor. Los discípulos se sintieron molestos de que esta mujer clamara y gritara, Señor, despídala, despídela, porque da voces tras nosotros. Pero ella no hizo caso de eso. ¿Sabe cuántas veces nos queremos acercar al Señor y de alguna manera hay quienes tal vez nos son de obstáculo para que podamos realmente acercarnos al Señor?
pero tenemos que entender que si venimos a recibir la bendición del Señor y a buscar al Señor, no miremos nada. Sigamos clamando al Señor y sigamos en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos venido con el deseo y el anhelo y la necesidad de poder tener un encuentro con el Señor? Y parece que los que nos rodean no nos ayudan en esto. Una actitud, una situación. Esta mujer no se dejó influenciar por esta situación, sino que ella seguía clamando al Señor. Nosotros venimos a buscar a Dios y a buscar al Señor. ¿Cuántas veces el creyente viene a buscar al Señor y por alguna razón extraña a la palabra de Dios y extraña a la bendición de Dios, se pierde la bendición? Porque esto o porque aquello, porque fulano, porque mengano, parece que lo predispuso mal o de tal manera que le impidió llegar al Señor con libertad. ¿O no es así? En ese caso eran los discípulos, no era gente de afuera. No eran enemigos del Señor los que... No, eran los mismos discípulos. Y en este caso muchas veces los mismos creyentes pueden ser impedimentos si no hay una verdadera comunión de espíritu para que podamos acercarnos al Señor y para que podamos seguir clamando sin mirar absolutamente ni a diestra ni a siniestra. ¿Amén? ¿Nunca le pasó? Que por alguna cuestión usted vino, gloria a Dios, vino a buscar la presencia del Señor, tuvo alguna chispa, y ya es como que se pierde la bendición. Ya su ánimo, su espíritu. Y en vez de recibir la bendición del Señor, se va sin recibir la bendición de Dios. Pero nosotros hemos venido a buscar del Señor. Y tenemos que seguir clamando al Señor, no importa lo que pase a nuestro alrededor. Yo vine a buscar la bendición de Dios. ¿Usted ha venido a buscar la bendición de Dios en esta mañana? No, pero fulano no me miró bien. A lo mejor no está muy contento conmigo. Pero usted ha venido a buscar la bendición de Dios. Siga clamando al Señor, siga en comunión con el Señor. Aleluya. No mire ni a un lado ni al otro, porque esto puede ser también una prueba para nuestra fe. Una prueba para nuestra fe. Podemos recordar el caso de Bartimeo el ciego. ¿Recuerda usted esa situación? Dice que estaba oyendo que Jesús pasaba por ese lugar y comenzó también, igual que esta mujer, a dar voces y a decir lo mismo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero él también fue importunado. Dice el texto, allí en Marcos 10:48, que muchos le reprendían para que callase. ¿Para que callase? Cállate, no haga ruido, no moleste. Ahora, ¿qué hizo Bartimeo? ¿Qué dice el texto? Dice que él clamaba mucho más. ¿Ve? No se desmoralizó, no pensó y dijo, bueno, no es mi oportunidad. Tal vez no sea para mí esto, sino que en vez de desmoralizarse y en vez de quedar a lo mejor dañado espiritualmente, él dice que clamaba mucho más. Clamaba mucho más.
Hermanos, no dejemos de clamar al Señor. No dejemos de estar en la presencia de Dios y alabar al Señor y pedir al Señor y clamar en la presencia del Señor. Por otro lado, si el enemigo puede evitar que nosotros lleguemos al Señor, lo va a hacer. ¿O no es así? Si puede poner algún obstáculo para que nosotros a lo mejor nos alejemos del Señor y no recibamos la bendición del Señor, seguramente lo va a hacer. Pero ahí está la persistencia de nuestra fe. No importa. Yo vine a buscar al Señor. Yo vine a recibir la bendición del Señor. ¿Usted ha venido en esta mañana a buscar la bendición del Señor? ¿Estará dispuesto a irse con la bendición del Señor? Sí, pero no mire para un lado ni para el otro. Siga clamando al Señor y siga alabando al Señor y reciba la bendición que el Señor le quiere dar. Gloria sea el nombre de Cristo. La tercera cosa que menciona el texto, la tercera prueba que vemos aquí de la fe de esta mujer, es la prueba de la humillación. Esta es la más peligrosa, la más difícil. Cuando esta mujer insiste, ahí se encuentra con algo que sí, ahora es complicado. Porque el Señor entonces responde ante la insistencia y le dijo, versículos del 24 en adelante, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. De la casa de Israel. Es como que el Señor la estuviera desechando. ¿O no es así? Acá no podemos imaginar cosas. Las palabras del Señor fueron crudas, duras. Tal vez podemos recordar lo que leemos en el Evangelio de Juan cuando Él dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el Señor vino a los suyos, como Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios. El Señor vino a manifestarse a su pueblo. Era una realidad, era una verdad, pero muy dura para esta mujer. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la fe de esta mujer era tan profunda, tan firme, que ante este aparente rechazo del Señor, siguió pidiendo el socorro del Señor. Siguió insistiendo, y no solamente pidiendo y diciendo que la ayude, sino dice el texto que se postró delante de su presencia. Bueno, yo creo que esto es importante. Las palabras terminantes de Jesús podían haber acabado del todo con las esperanzas de esta mujer. Sin embargo, evidentemente, ella no solo siguió clamando, sino que se postró en una actitud de adoración delante de la presencia del Señor. Yo he venido para, como dijo, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Era ella una pagana? Una persona fuera del pueblo de Dios. No estaba para ella la bendición. Pero ella se postró delante del Señor. ¿Sabe que el Señor insistió aún más profundamente en su rechazo? El Señor dijo
no está bien tomar el pan de los hijos, en este caso de los judíos, del pueblo de Dios, y echarlo a los perrillos. Los gentiles eran considerados por los judíos como perros. Esa calificación tenían. El Señor aquí habla y usa una palabra mucho más tierna que perros y dice perrillos. En algunas interpretaciones parece que el Señor ha suavizado el hecho de la mención. Pero de todas maneras, esta es una situación muy compleja. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado en esa circunstancia, en esa situación? La fe de esta mujer fue admirable. La fe de esta mujer fue admirable. En vez de ofenderse y resentirse, porque cualquiera nos hubiéramos ofendido, ¿o no? ¿Usted se hubiera ofendido? Ah, no, somos todos buenos nosotros. No me diga. Nos ofendemos por cosas menores. O haberse resentido por la calificación de su persona como un perrillo, teniendo, sabiendo por qué se lo decía así, porque ellos sabían cuál era la situación. Sin embargo, ella aceptó esto. Aceptó la palabra que el Señor le dijo. Ella no pretendía ser considerada como uno de los hijos. No pretendía eso. Solo se conformaba con las migajas que caían de la mesa. La respuesta del Señor dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tenía fe que en esas migajas colmaría la necesidad. Fíjese, algo maravilloso. La fe había estimulado a esta mujer para esperar las migajas, aunque sea lo que sobraba, lo que caía. Y la humildad le había preparado para contentarse con ella, sentirse satisfecha, aunque sea de recibir esa bendición. Qué grande, ¿no? Acá esta prueba fue muy grande para la fe de ella. La prueba de la humillación. Yo creo que no podría haber sido a lo mejor más humillada, y por el mismo Señor. Pero cuando ella aceptó y cuando ella dijo lo que había en su corazón en relación con esto, Jesús exclama de una manera maravillosa, ¿no? Maravillosa. El Señor le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Y ahí nos damos cuenta que todas estas experiencias que ella había tenido tenían un propósito. Y entonces podemos decir que ella salió de la prueba exaltada y consolada por Jesús. Y no solamente esto, sino que también su hija fue sanada en aquella misma hora. Yo creo que tal vez cuando miramos con atención la palabra del Señor, hay muchas cosas que muchas veces las pasamos por alto. Y cuando tenemos alguna experiencia, a lo mejor actuamos de alguna manera que no es la correcta, o que no estamos interpretando que a lo mejor a través de esa circunstancia o situación que el Señor sabe y conoce, puede realmente bendecir nuestra vida y hacernos, no solamente darnos lo que verdaderamente necesitamos, sino hacernos crecer y afirmar en la fe, porque no hay otra manera en que podamos realmente crecer en la fe que es en el Señor.
Que el Señor nos ayude para que nuestra fe sea persistente. Amén. Que nuestra fe pueda ser firme en el Señor. Y que de esta manera nosotros podamos realmente confiar desde lo profundo de nuestro corazón. Que no haya nada, absolutamente nada, que pueda hacernos callar, que pueda desmoralizarnos, que pueda ofendernos, porque podríamos decir que en este caso el que se ofende pierde. El que se enoja pierde. Si esta mujer se hubiera ofendido, no hubiera recibido nada. Si esta mujer hubiera dicho, ¿qué clase de profeta o qué clase de Mesías es este que me rechazó? Y mire lo que me dijo. ¿No es así? Y más hoy que la gente está tan susceptible a cualquier cosa como para sentirse agraviado. Sin embargo, esta mujer lo único que había puesto en su corazón era poder llegar a Jesús, y sabiendo que el único que la podía bendecir y ayudar en esta necesidad tan grande era el Señor. Entonces no había absolutamente nada que la pudiera frenar. Que el Señor en esta mañana a nosotros nos ayude también para eso. Hemos venido a buscar al Señor, reciba la bendición del Señor. No, que no haya ningún obstáculo. Y si lo hay, que podamos vencer ese obstáculo, porque en definitiva esto nos va a hacer crecer en la fe. Jesús alabó, en este caso, la fe después de esta mujer. Grande es tu fe, y conforme a lo que creíste te sea hecho. Y su hija dice que fue sanada en aquella misma hora. Que el Señor nos ayude a nosotros en esta mañana. ¿Usted ha venido a buscar la bendición de Dios? ¿Ha venido a buscar al Señor? Creo que muchas veces tenemos obstáculos que se presentan. ¿Cómo respondemos? A veces los obstáculos empiezan antes de salir de casa. Algunos se ríen. Antes de salir de casa. Pero... Ay, no voy nada entonces. Otra vez puede ser en las situaciones que se presenten cuando llegamos. Mira, entonces es importante que nosotros podamos tener esta persistencia y que pasemos por alto estas situaciones. Si nos escuchó o si no nos escuchó, si está de acuerdo y nos alentó a que recibamos o mostraron alguna cosa que nos puede haber dejado medio como enojados o distantes, o que alguna situación nos puede hacer sentir como humillados. Esta mujer aceptó gustosamente el haberse humillado de esta manera en la presencia del Señor. Dura la cosa. Yo he venido para los hijos de Israel, no para los gentiles. No puedo darle o dejar de quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. Esta mujer no se enojó, no se resintió contra el Señor, sino que dijo algo que fue totalmente asombroso. Señor, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Para ella era tan importante que algo del Señor la tocara, que aún una migaja iba a ser suficiente para saciar la necesidad
que ella tenía en su vida y en su corazón y en su casa. Aunque sea una migaja, estaba agradecida de que aunque así sea, ella pudiera realmente recibir esa migaja e irse con la bendición del Señor. Entonces, que el Señor en esta mañana nos ayude. Estamos aquí hemos venido a buscar al Señor. Que no nos dejemos, no nos desmoralicemos, no nos enojemos. Miremos al Señor. Y el Señor siempre, en definitiva, nos va a atender, nos va a ayudar y nos va a bendecir. ¿Amén? ¿Tiene usted esta seguridad, no? Amén. ¿Tiene usted esta fe, esta confianza en el Señor?